¿Cuál es la situación epidemiológica en la provincia en esta segunda ola de contagios del coronavirus? Bueno, 14 de los 19 departamentos ya fueron declarados zona roja. En las últimas 24 horas se reportaron 1.279 nuevos contagios y el fallecimiento de 21 santafesinos. Vamos a ver si respondemos o si responde nuestra entrevistada a la pregunta que hacías vos, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Salud? Bueno, estamos en línea con la doctora Carolina Cudós, que es directora de epidemiología de la provincia. Hola Carolina, buen mediodía, gracias por este ratito. Y bueno, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Qué es lo que opina el Ministerio y cómo está evaluando, monitoreando esto de las zonas rojas ya en Santa Fe? Bueno, primero para contarles esto de las zonas rojas, como ustedes dijeron, la mayoría de los departamentos de la provincia están con zona roja es un alto riesgo epidemiológico. Hay 4 departamentos que en realidad quedan en blanco porque no puede ser evaluado porque o tienen menos de 40.000 habitantes o tuvieron menos de 50 casos en la última semana. Esos son los departamentos de Garay, San Javier, 9 de julio y una más que me estoy olvidando, y Vera, que tenía menos de 50 casos. En esos departamentos no es que está todo bien y que el panorama está fantástico, solamente es que no puede ser evaluados con este índice de riesgo epidemiológico por estas condiciones, por tener una población baja o pocos casos, pero eso se monitorea entonces localidad por localidad a ver si hay que tomar alguna medida. Esto, lo que nosotros vemos es un rápido incremento, lo que se vio a nivel país, del número de casos, y cuando uno habla de que está todo en rojo es porque se toma la razón de casos y la incidencia acumulada. Estos son índices epidemiológicos que a la población no tiene por qué importarles, lo que importa es que aumentaron mucho en las últimas 2 semanas con respecto a las 2 anteriores el número de casos, y esto quiere decir que es un aumento exponencial, va a seguir subiendo probablemente, entonces si no se toma ninguna medida, esto una vez se empieza a disparar el número de casos. Entonces, que nosotros se toman estos índices para poder tomar medidas, para que el gobierno evalúe qué medidas poder tomar, es un índice de riesgo. Y después uno puede ver, bueno, esto pudo haberse dado porque la gente se relajó, pudo haberse dado por la Semana Santa, pudo haberse dado por nuevas cepas que se están estudiando, como ustedes saben, se mandan a Malbrán y a redes del Instituto País, a las redes del Proyecto País, a tipificar. Hemos tenido algunas respuestas de pocas cepas, pero que habría algunas cepas que son variante de Reino Unido. Tuvimos en la provincia 2 cepas Manaus tipificadas, entonces esto está hablando de que hay un cambio, realmente que hay un cambio y que todos tenemos que poner un esfuerzo, pero nosotros podemos decir, no el gobierno o los médicos, dar indicaciones, pero si la población no lo toma porque les parece que no es así, que no es tan así, que no es verídico, o que para qué me relajo, yo quiero vivir, todos queremos vivir, quiero hacer deportes, quiero salir, todos queremos hacer eso, por supuesto, pero es fundamental lo que escuchaba recién de las otras entrevistas, es fundamental el distanciamiento, el ventilar los ambientes. Si se pueden hacer todas las actividades al aire libre, es lo mejor que podemos hacer, o ventanas abiertas, bares y restaurantes con ventanas abiertas y distanciamiento. Y siempre que pueda, uso el barbijo. Por supuesto, si voy a ir a comer, no necesito usar el barbijo, no puedo usar el barbijo para comer, pero en el resto de las actividades usar el barbijo, porque el barbijo me protege a mí y protege a los demás. Doctora, esta segunda ola de contagios, ¿se da por contactos directos? ¿Ya hay una circulación comunitaria del virus? ¿Y qué puede pasar? ¿Puede pasar que aparezca una cepa argentina del COVID-19? Todo puede pasar. En los virus mutan constantemente. Entonces, cuando uno tiene un alto índice de contagios, que es lo que pasó en Brasil, hay más posibilidades de que el virus mute más rápidamente y aparezca una nueva cepa. Hay muchísimas variantes dentro de lo que son las cepas de coronavirus a nivel mundial, y en Argentina hay muchas variantes circulantes, pero la mayoría son variantes que no han demostrado ser más malas, más virulentas. Esto es, o que contagien a más personas o que las personas que se contagien tengan cuadros más graves. Las cepas que ahora se llaman de preocupación a nivel mundial son justamente la cepa Manaus, la cepa Reino Unido y la cepa de Sudáfrica, porque esas demostraron o que incrementan muy bruscamente el número de contagios, cosa que es más contagiosa el virus, o que
causa patologías más graves o en otros grupos etarios, que es lo que uno está viendo en Argentina y se está sospechando a ver qué está pasando, porque ahora tenemos personas más jóvenes internadas y personas internadas graves, internadas en terapia intensiva, que antes no lo veíamos. Muchos con comorbilidades, algunos sin comorbilidades. Entonces, por eso todas estas personas, todos estos virus que se aíslan de estas personas, se están mandando a estudiar y siempre se está investigando a ver si es una nueva cepa, que puede ser que sea una cepa ya conocida mundialmente, como la del Reino Unido, la Manaos, que empieza a circular acá. Pero sí tenemos circulación comunitaria de coronavirus. Esto ya hace muchos meses que tenemos circulación comunitaria, que nunca dejó de haber. Lo que sí tuvimos fue como un leve descanso, que nunca fue a cero, durante el verano. Los meses de verano, enero, sobre todo febrero y marzo, tuvimos un alivio en los casos, hubo menos camas ocupadas en los hospitales, y eso fue un alivio que lo estábamos esperando, pues lo mismo que fue pasando en otros países. Y también estábamos esperando que suban. Por esto el pedido realmente es a la población de que no se relajen las medidas, que las medidas que se toman son muy evaluadas, muy estudiadas, con equipos técnicos y buscando siempre el mayor bienestar para la población. Y lo que más queremos es que la gente pueda vivir bien, pero sobre todo que no se enferma, que no se muere y que haya camas para todos, ya sea porque tienen coronavirus o porque tienen alguna otra enfermedad que necesitan una sala de terapia intensiva. Carolina, a ver si entendí bien. Quiere decir que acá en Santa Fe, al menos hasta ahora, lo que está confirmado es que estarían circulando 2 cepas solamente, sería Manaos y Reino Unido. Me pregunto, ¿algún vestigio de las otras que, por ejemplo, son las de Nueva York, la de Río de Janeiro, la de California o la de Sudáfrica? Y en el caso de que vengan, pregunto si son un poco más agresivas que las que conocemos hasta ahora, y qué pasaría si, por ejemplo, atacan a una persona con comorbilidades. Sí, no, hasta ahora la cepa de Sudáfrica no se ha detectado en el territorio santafesino. Tenemos la gran mayoría con cepa Nueva York, muchos en viajeros, no son cepas que se encontraron acá, la gran mayoría es viajeros. En el contexto de viajeros, para Manaos hubo solamente 2 casos detectados, uno en Rafaela y otro en la ciudad de Funes, en personas que no había un antecedente de viaje claro. Y después sí aparecen por ahí otras cepas. Había aparecido una de Nueva York, pero esas son variantes de interés, no de preocupación, porque no demuestran mayor agresividad. ¿Qué significa de interés? ¿Que ustedes las estudian, digamos? De interés, sí, se mandan a estudiar y se ve, por supuesto, igual nosotros ante todos los casos, porque cuando uno manda a estudiar una variante, demora el proceso de estudio 1 o 2 semanas o más. Entonces nosotros siempre insistimos en que persona que esté enferma hay que aislarla y hay que evitar que ese virus se contagie en otras personas. Pero por supuesto que cada vez que detectamos que hay una variante de interés o de preocupación, nos fijamos que se hayan tomado bien las medidas de aislamiento y a ver qué pasó en sus contactos, si hubo mayor contagio o no entre sus contactos. Por ahora no lo hemos visto. La verdad que las personas que hemos detectado variantes, muchos eran viajeros que ya estaban aislados desde el momento del ingreso a la provincia. Muchos nos avisan que son variantes de preocupación, pero fueron hisopados en Ezeiza, con lo cual quedaron aislados en Ezeiza, y los que fueron hisopados y aislados, identificados aquí dentro del territorio provincial con una con un contagio comunitario. Bueno, en esos casos hemos visto en sus allegados, en sus contactos estrechos, y no hubo una mayor tasa de contacto con otros. Doctora, teniendo en cuenta este relajamiento que tiene la sociedad y con el objetivo que tiene la provincia y el país, ¿no?, de que las actividades económicas no se frenen con las restricciones, a su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que hay que tomar para poder frenar esta segunda ola de contagios? ¿Qué ejemplos se pueden llegar a tomar de otros países? Y todos los países han actuado en forma diferente, pero todos los países y han tenido distintas respuestas, tanto de la población, y por ahí pasa lo mismo. No es lo mismo Nueva York, es un país muy grande, Estados Unidos es un país muy grande, y por ahí no es lo mismo que lo que se toma en el estado de Nueva York que en Texas. Y aparte la respuesta de la población. Lo que uno ve que Argentina está muy abierto,
que no me parece mal, me parece bien en lo personal, pero sí me parece que la población de Argentina no toma las medidas, o sea, no toma la conciencia. No usamos el barbijo, es una realidad. Nos reunimos en casas de familia, nos reunimos con amigos, nos abrazamos, tomamos mate. O sea, tenemos muchas conductas que pensamos que no nos va a pasar, hasta que se enferma un familiar, un conocido y nos preocupamos. Pero en general siempre pensamos que no, esto no nos va a pasar, esto pasa lejos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir educando a la población, educándonos todos día a día. Sabemos ya que si bien hay que lavarse las manos y hay que mantener limpio, sabemos que eso es muy importante, el riesgo por contagio, por contacto de superficies o por manos es muy bajo, y el riesgo de la transmisión es por vía respiratoria y aérea. Entonces es fundamental ventilar los ambientes, y uno entra a bares y a restaurantes de la ciudad y están todas las ventanas y puertas cerradas. Los aire acondicionados, a no ser que tengan algunos aire acondicionados que tienen un proceso de filtración, no sirven, y el proceso de filtración que tienen algunos aire acondicionados no reemplaza la ventilación. Entonces el abrir puertas y ventanas en forma cruzada es fundamental, y ahora que viene el invierno, abrir por lo menos 5 centímetros las ventanas en forma permanente. Tampoco sirve estar todo el aire enviciado y luego 5 minutitos abrir para que cambie el aire. Tiene que estar abierto en forma permanente, aunque tengamos que abrigarnos más. Y luego las medidas, considero que por ahí limitar un poco la circulación de las personas, seguir insistiendo en evitar las reuniones familiares y sociales en domicilios, porque ahí es donde no podemos tener ningún control y donde la gente se relaja completamente, y donde se ve el mayor índice de contagios es dentro de esos ámbitos. Carolina, yo quería consultarte sobre un tema que lo venimos siguiendo, sobre todo en los últimos días, y tiene que ver con los niños. Antes viste que eran un límite, una frontera prácticamente. Hoy lo que estamos viendo es que hay chicos que ya van al hospital, que necesitan internación. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que cambió del año pasado, de la pandemia 2020, con esta versión, con este año 2021, que ya los chicos, también se enferman y necesitan tratamiento? Sí, lo que cambió es que antes los chicos estaban en sus hogares, estaban casi todas las actividades cerradas, fuera de la escuela estaban cerradas las actividades deportivas, las actividades culturales, las plazas y demás, y ahora tenemos una alta circulación de niños, y el problema es que tenemos niños que van a la escuela, que tienen una burbuja, y en la escuela se cumplen todos los protocolos, pero luego de la escuela se juntan con la otra burbuja, van a casas de amigos, van a hacer distintos deportes, distintas actividades, van a la plaza. Entonces ahí la posibilidad de contagio aumenta muchísimo, porque tienen muchos contactos. No es un niño que estaba en su casa, cuando mucho se juntaba con vecinos o primos, y nada más. O ahora no es un niño que está en la casa y va a la escuela, es un niño que está en la casa, va a la escuela, se junta con amigos, va a cumpleaños, va a fútbol, va a hacer distintas actividades, y no todas son actividades cuidadas. Entonces el consejo es intentar que siempre los chicos mantengan la misma burbuja. Si van a la escuela con una burbuja X, intentar que esos chicos luego no se junten con la burbuja, que por ahí están sus amigos, quedaron en otra burbuja, que eviten los cumpleaños masivos, reuniones chicas, pequeñas, ahora no están permitidas. Entonces, si un chico cumpleaños y pueden hacerlo al aire libre en un parque con un número limitado de personas, hacer el festejo ahí. Ya sabemos que la mayoría de la gente dice, uy, ya segundo año que mi hijo no festeje el cumpleaños. Hacerlo donde esté permitido, pero no es porque uno no quiere festejar los cumpleaños, sino porque uno quiere que nadie se enferme. Pero no se ha visto una mayor agresividad del virus en los niños. Y la proporción de niños afectados es la misma que teníamos antes de que comiencen las clases. Lo que sí es mayor cantidad de virus, de personas circulando, y mayor cantidad de casos. Dentro de esos casos están los niños. Bueno, doctora, sin dudas estamos ante la pandemia más larga en la historia del mundo. ¿Habrá esperanza de que alguna vez termine esto? ¿Con qué? ¿Con la vacuna y con el comportamiento social? ¿Qué más falta? La verdad que no tenemos respuestas, creo que nadie sabe qué va a pasar. Ojalá, que ya es el deseo de todos, que esto comience a terminarse, es con las vacunas, pero también con el comportamiento social. Ustedes saben que las personas que estamos vacunadas, por ahí podemos contagiar igual.
Entonces, a no relajarse, el vacunado no se puede relajar, porque por ahí hace una forma asintomática, pero tiene el virus y propaga el virus al resto de las personas. Entonces, es muy importante vacunarnos, pero continuar usando el barbijo, el distanciamiento y la ventilación. Muy clara como siempre. Muchísimas gracias, doctora Carolina Cudos, directora de Epidemiología de la provincia. Buenas tardes.